Buenas tardes, esto es una clase de lengua 2 distancia y estamos a día 23 de octubre de 2023, 23 del 23. Bueno, pues vamos a seguir con morfología de la parte de estructura de la palabra. Estábamos descomponiendo palabras en lexemas y clasificándolas y analizándolas según su estructura. En la clase que os grabé en casa ya os puse un poquito de todo esto y lo tenéis en los apuntes, así que no merece la pena repetirlo más. Lo tenéis aquí y lo podéis ver. Es muy importante esta tablita que os puse, que ya tenéis en el aula virtual. Primero, cuando lo expliqué, no estaba subida. Proviene de una página web de la Xunta de Galicia. Ponéis esto mismo en Google y es lo primero que sale, si queréis descargarla vosotros o lo queréis ver en otro sitio. No es 100% fiable por el tema de que os voy a explicar ahora, que la vocal temática de palabras que han pasado por un verbo, ¿no? De representar, por ejemplo, forma la palabra representante. Entonces, el sufijo no es ante, es solamente nte. ¿Vale? La A va a ser la vocal temática, que es parte de la designancia verbal que se conserva cuando se está derivando la palabra. Y bueno, alguna que otra también, aquí también hable, ible, esto también es vocal temática, la I, la A, pero bueno, no es tampoco para preocuparnos y sí que nos puede ayudar a salir bastante del paso para analizar palabras. Y en esto, pues yo recomiendo bueno, prácticamente que lo estudiéis, ¿no? Que os suenen, por lo menos no hace falta que recitéis sufijos, no tenéis que contestar una pregunta poniendo 10 sufijos y 10 prefijos, no. Yo os pondré palabras y tendréis que reconocer qué partes son prefijos, sufijos, el lexema, etcétera, ¿no? Bueno, pues en esta sesión de hoy iba a ir haciendo todas estas palabras bueno, realmente tampoco hace falta hacerlas todas, pero así nos vamos familiarizando con este tema. Bien, pues no sé si hacer directamente aquí, a ver si me deja esto. No creo que me deje, porque esto es un PDF y si me voy a otro PDF no creo que me deje, ¿no? A ver. No, aquí no se puede. Bueno, da igual. La primera palabra era agramatical. Entonces, esta ya la dejamos aquí, que fue de un ejemplo que hice, ¿vale? Y la palabra agramatical, pues está claro que tiene un prefijo delante, ¿no? Agramatical. El prefijo va a ser a. Y con esto ya os voy recordando que la forma más cómoda y más mejor presentada, ¿no? Para hacer este tipo de análisis morfológicos es en columna, en vertical. O sea, vamos a poner una cosa debajo de otra y diciendo lo que es cada una al lado, para no escribir chiquitito debajo y partiendo la palabra así con rayas o lo que sea, que nos va a quedar todo mal y muy apretujado, ¿no? Entonces, agramatical, la A será prefijo. El prefijo ya sabemos que es un morfema derivativo, pero al menos conmigo no hace falta que pongáis morfema derivativo prefijo. Con prefijo ya se sobreentiende que es un morfema derivativo, ¿de acuerdo? Los morfemas flexivos sí que los pondremos, para acostumbrarnos a distinguirlos de los prefijos y los sufijos. Bueno, gramatical tiene el sufijo al, ¿no? Y está claro. Y lo que podemos pensar para ver cuál es el lexema es pensar en otras palabras como gramática, prácticamente gramática, ¿no? Gramática, gramatical, no sé si esta otra palabra como gramaticalizar o gramaticalización, pero en todo caso gramática parece prácticamente entera. Vamos a hacerlo así, grammatic, ¿no? Que sería el lexema, ya que
algo más corto en español no lo tenemos prácticamente. Y el sufijo al, que ya sabemos que es el sufijo que nos forma adjetivos, ¿verdad? Al será sufijo. Entonces, ¿esto qué será? Una palabra derivada porque tiene prefijos y sufijos. Y es un adjetivo. ¿Vale? Una oración agramatical, una expresión agramatical, ¿no? Es algo que acompaña un sustantivo. O sea, esto, bueno. Cuando no sabéis hacer el análisis y me ponéis estas dos cosas, pues cuenta prácticamente la mitad la pregunta, porque esto es muy importante. Que digáis que es una palabra derivada y que es un adjetivo, un sustantivo o lo que sea, pues ya es algo. Si solamente me hacéis esto y se os olvida esto, pues también es una penalización importante. O sea, la pregunta no va a contar del todo, ¿no? Normalmente yo pongo 0,5 a cada palabra y pongo 4 palabras. Y cuando me hacéis una parte bien y se os olvida otra, pues pongo 0,3, ¿no? En la pregunta. O si tiene ya un error, pues 0,2 o algo así. Si tiene bastantes errores, pues 0 o 0,1, ¿vale? O sea, yo intento compensar con lo que está bien, ¿no? Para que la pregunta puntúe, pero lo suyo es hacerlo bien y ya está. Bueno, esto, si alguien sabe griego o algo de eso, pues claro, gramática viene de grama, ¿no? De letra. Entonces, probablemente esto, si tuviéramos que analizarlo bien, pues tendríamos que poner seguramente grama, letra y luego tic, que eso sería a lo mejor otro sufijo, ¿vale? Pero en español no tenemos la palabra grama o no en este sentido, o no en este aspecto, ¿vale? Entonces, lo dejamos así. Bueno, siguiente palabra, amoratamiento. 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 Entonces, ¿de qué viene esta palabra? ¿De qué palabra viene? Cuando tenemos algo amoratado, ¿no? O ha habido un amoratamiento porque algo tiene que ver el color morado ahí, ¿no? De alguna manera. Pero claro, el color morado viene de mora. Entonces, ¿cuál será la raíz? Pues mora. En algún momento tiene que haber aquí una mora. Vamos a ver, yo de todas formas estas palabras las tenía aquí hechas y os voy a enseñar, para ir más rápido, el archivo que tenéis que mirar en casa, que es este. Estamos en el tema 2, ¿vale? Tema 2, y aquí tenemos palabras analizadas en morfemas, ¿vale? Entonces, amoratamiento tiene el lexema mora, el prefijo a, y claro, luego de amoratar, ¿no? Vamos a tener la vocal temática y luego sufijo miento. Entonces, esto, me vuelvo aquí a la hoja, la evolución sería así: mora, ¿no? Amoratar, amoratamiento. Vale, entonces, el prefijo será a, prefijo, mora va a ser el lexema. Y aquí una cosa muy curiosa, claro, de amoratar, fijaos el verbo, si tenemos que añadir en la designancia verbal ar, no podemos ponerlo directamente a mora, no podemos decir amorar o morar, ¿no? Porque es otra palabra, morar, no tiene que ver con el morado, tiene que ver con vivir, con habitar, ¿no? Pero amoratar sí que tiene que ver con el color morado y con una mora, ¿no? Con ese color. Bueno, entonces es que aquí hay un interfijo. Una T como la de cafetito o solecito, ¿vale? Para unir la designancia verbal con el lexema, ¿vale? La T, ¿vale? Bueno,
Entonces, otra cosa que hay, tenemos amoratar. Entonces, ojo, que aquí tenemos la A, que es la vocal temática. Amoratar, ¿no? Amoratamiento. Entonces, amorata, vocal temática, y ya por fin, miento, es el sufijo. Sufijo, y la O del sufijo tenemos que pensar siempre si es de masculino o femenino, ¿no? No existe amoratamienta, entonces amoratamiento pues es el sufijo, ¿vale? La O es parte del sufijo, vamos. Bueno, entonces esta palabra, ojo, que amoratar no existe moratar, ¿vale? Entonces esta palabra que tiene prefijo y algo detrás a la vez, porque no existe moratamiento sino amoratamiento, va a ser una palabra parasintética. Parasintética, si queremos especificar, tipo 1, porque las de tipo 2 son las de las palabras compuestas que tienen también un sufijo, ¿no? Las de lexema, lexema, sufijo. Pero esta que tiene un prefijo y sufijos por detrás a la vez es parasintética tipo 1. Y esto es un sustantivo. ¿Vale? Seguramente en esta tablita tengamos el sufijo miento en los sufijos de sustantivos. O pues no viene aquí. No viene en esta tabla porque esta es muy eso. Pero claro, si tú dices encarcelamiento, amoratamiento, adoctrinamiento, ¿no? Pues son palabras que son sustantivos, abstractos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo teníamos hecho en horizontal, amoratamiento con ese prefijo, el lexema, el interfijo, vocal temática y sufijo. Palabra parasintética, sustantivo. Vale, vamos a ver anticonstitucional. Anticonstitucional tiene el prefijo anti. Entonces, anti, prefijo. ¿De acuerdo? Y ahora, constitución. Constitución es una palabra, no, esto viene de constituir. O sea, constituir. Constituir, ¿vale? Vamos a hacer la de la evolución para que nos quede claro. Constituir, constitución, constitucional, anticonstitucional. ¿Vale? Constituir, de constituir tenemos constitución, ¿vale? Hemos hecho del verbo, esto es el verbo, y esto ya es un sustantivo, ¿no? Constitucional va a ser un adjetivo, y anticonstitucional va a seguir siendo un adjetivo. Vale, entonces, anti, y fijaos ahora, ¿qué quiero saber? El lexema. El lexema, cuando tenemos un verbo, ya sabéis que le tenemos que quitar la designancia verbal ar, er, ir. Entonces, porque aunque nos parezca muy raro, el lexema aquí va a ser constitu, ¿no? Claro, que alguien podría pensar que el con podría ser prefijo porque es un prefijo, con, compañía, ¿no? Entonces, algo que sea de cooperar, de compartir, podría ser un prefijo. Pero claro, ya nos metemos un poco en latín, ¿vale? Porque constituere, también existía instituir, y claro, no tenemos claro qué parte sería el lexema exactamente porque no sabemos latín. Entonces, como no sabemos latín, vamos a poner constitu y ya está, ¿vale? Constitu será el lexema, ¿vale?
Le hemos quitado ir, entonces esto sería lexema. Tenemos ahora acción. En este caso sin tilde porque dentro de esta palabra no lleva tilde. Y esto es un sufijo. El sufijo que nos va a hacer el sustantivo constitución. Y luego tenemos al, que va a ser otro sufijo que nos va a hacer el adjetivo constitucional, ¿no? Anticonstitucional o constitucional, adjetivos. Vale, entonces, fijaos que aquí el adjetivo, el prefijo y los sufijos no son necesariamente simultáneos, no tienen por qué estar a la vez. Podemos decir constitucional o anticonstitucional. Entonces, esto no es una palabra parasintética tipo 1, como antes, como amoratamiento, porque no existe moratamiento. Constitucional sí existe. Entonces, esta palabra es simplemente derivada. Palabra derivada. Y hemos dicho que, como acaba en al, es un adjetivo. ¿Vale? Esta palabra también es buena de meter en los exámenes o ejercicios y estas cosas. Vale. Vamos con la siguiente. La siguiente, voy a seguir en la ficha esta. Atenazar. Vale. Esta la voy a explicar aquí. ¿Vale? Esta palabra también es parasintética. Lo digo lo primero porque atenazar es una palabra que necesita el prefijo y las cosas que vayan detrás, ¿vale? Porque esto no es un sufijo, son desinencias verbales, a la vez. No existe tenazar, es atenazar, ¿no? Cuando tenemos algo delante y algo detrás al mismo tiempo, es una palabra parasintética, del tipo 1. Y esto, pues claro, es un verbo, ¿vale? Es un verbo y ya está. De tenaza tenemos atenazar, ¿no? La A de tenaza se quita porque luego tenemos la ar, que es la desinencia verbal, dentro de la cual la A es la vocal temática, ¿vale? O sea, le quitamos la A porque la A va a ser la vocal temática y luego la R, que sería ya del todo la desinencia verbal. Realmente, ar es entero la desinencia verbal. Lo que pasa es que dentro de ella la A es la vocal temática, ¿no? Es algo que nosotros separamos para concretar, para detallar más, ¿eh? Pero si pusierais ar entero, desinencia verbal, estaría bien. Hemos separado la vocal temática porque queremos ser precisos, ¿vale? Dentro de esto, pues la A es la vocal temática, pero vamos. Barrio bajero. Bueno, pues esto la voy a hacer en la hoja. Barrio bajero. Vale, pues esto es una palabra que viene de barrio y bajo, ¿no? Esto se formaría con barrio, ¿vale? Más bajo, más el sufijo ero o era, ¿vale? Esto sería cómo se formaría esta palabra, ¿no? Entonces, hemos dicho que tenemos barrio, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues un lexema, ¿vale? Bajo, le quitamos la O porque luego vamos a tener ero. Entonces, baj va a ser otro lexema, ¿vale? Porque es una palabra que en parte es compuesta, pero ya veremos que es otra cosa, ¿no? Y luego ero, donde tenemos que tener mucho cuidado porque existe también barrio bajera. Entonces, el sufijo ero realmente es er, y este sería el sufijo, mientras que la O va a ser el morfema flexivo, ¿vale? Desinencia verbal, no, de género masculino. Género masculino. ¿Vale? A ver si sois capaces de poner estas 4 cositas. Si por algún casual no os acordáis o no os sale poner morfema flexivo y solamente ponéis género masculino, pues según esté el resto del examen y tal, pues os lo daré por bueno o os pondré una décima menos, ¿no? Pero vamos, que en principio hay que decir esto entero y si solamente... si quitáis algo, que sea lo de morfema flexivo, porque género masculino ya está claro que es algo de los morfemas flexivos, pero que se os olvide mejor esto que esto, ¿no? Porque si solamente ponéis morfema flexivo, yo no sé si es una desinencia verbal, si es de número, si es de género, ¿no? Un morfema flexivo puede ser muchas cosas.
Bueno, y claro, esta palabra pues es de este tipo especial, que es una palabra que está hecha de una compuesta y una derivada al mismo tiempo. Entonces, esto es una palabra parasintética de tipo 2. ¿Y esto qué es? Pues puede ser un adjetivo o un sustantivo, ¿vale? Vamos a poner las dos cosas. No sé, en la hoja que hice hace años, sí, puse las dos también, sustantivo o adjetivo, ¿vale? Bueno, el cafecito ya lo sabemos de la teoría, ¿no? Cuando estaba explicando el interfijo, vimos que el lexema café, para unirlo con el sufijo apreciativo, porque esto es de los sufijos apreciativos que os conté, ¿no? Lo teníamos aquí en las hojas, los aumentativos, diminutivos y expectivos, ¿vale? Entonces, estos son sufijos apreciativos y los diminutivos, pues hito es uno de ellos, ¿no? ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Pues que no se puede unir directamente. No podemos decir cafeíto ni cafito, ¿no? Entonces tenemos que meter algo como cafecito, cafetito, cafelito, ¿vale? Una letra entre medias que no significa nada, que sirve para unir, y esto es el interfijo. Como tiene un sufijo, esto es una palabra derivada y es un sustantivo. Calentamiento, pues esta es una palabra muy básica, ¿no? Típica de examen, también. Tenemos el mismo sufijo que ha salido antes, con amoratamiento, solamente que esta palabra no va a ser parasintética, esto es una palabra derivada. Entonces, calentamiento, ¿no? Que viene de calentar, calentamiento, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el lexema? Pues si quitamos el ar del verbo, tenemos calent, ¿vale? Que esto será el lexema. La A, que es la vocal temática, porque esto era un verbo antes de ser sustantivo, ¿no? Y luego tenemos miento, que es el sufijo. El sufijo, que nos va a dar un sustantivo abstracto, ¿no? Bueno, entonces esto que es una palabra derivada y un sustantivo, ¿vale? Vale. Bueno, tenemos cantado, ¿vale? Esto es parece un verbo, pero nosotros vamos a, cuando veamos un participio verbal de forma aislada y que no sea un verbo en forma compuesta, claramente como haya cantado, hubiera cantado, ha cantado, ¿no? En ese caso es una parte del verbo en forma compuesta, ¿no? De todos los tiempos verbales que hay, todas las formas compuestas tienen el participio, ¿vale? Pero cantado es una palabra que vamos a tomar como adjetivo, porque si yo pongo aquí cantado, ¿no? Pues puedo decir un poema cantado, ¿vale? Incluso puedo decir yo qué sé, algo en femenino, ¿no? Una historia cantada, de manera que vemos que tiene flexión de género y número, por lo tanto esto es un adjetivo, ¿vale? Esto es un adjetivo, ¿vale? Entonces, cantado o cantada va a ser un adjetivo. Si lo tenemos que analizar, pues tenemos de cant, de cantar, que va a ser el lexema, y ahora tenemos que poner mucha atención porque tenemos cantar, ¿no? Y luego tenemos cantado. Entonces, lo siguiente que hay al lexema es la vocal temática. Luego tenemos la D, que nos va a hacer que un verbo se convierta en un adjetivo, cantado, ¿no? Cantado, cantada. Entonces, esta D, solamente esto ya es el sufijo. Es el sufijo. Solamente la D. ¿Por qué? Porque la O, que puede ser una A, esto va a ser el morfema flexivo de género masculino.
¿vale? Y esta palabra, pues ya hemos dicho que es un adjetivo y es una palabra derivada, ¿vale? O sea que esto de los participios, ado, ada, tiene miga, tiene bastante miga. No es tan fácil como esto que tenéis aquí que pone ado, ido, sufijo de adjetivo. Ala, pues no, porque la a, esto es la vocal temática o la i, ¿no? Luego la d solamente es el sufijo y la o, que puede ser a, pues es el morfema flexivo de género. Alicaído, alicaída, acobardado, acobardada, ¿no? Afortunado, afortunada. Todas estas pues hay que analizarlas así: a, vocal temática, d, sufijo o morfema flexivo de género masculino. Esta palabra es curiosa ahora que la pienso, alicaído, ¿no? Porque esto viene de... sería una palabra parasintética tipo 2, ya que tiene dos morfemas, ala y caer, ¿no? O sea, dos lexemas. Esta no la voy a poner porque es complicada, ¿no? Porque sería, además, la i, bueno, la consideraremos dentro del propio lexema de ala, ¿no? Y luego de caer, pues caí, la d y la o, que sería el morfema flexivo, ¿vale? O sea, esta palabra sería interesante. Bueno, vamos con las muestras. 100 pies, pues aunque pudiéramos separar la s, ¿no? Porque pie está en plural, está lexicalizado, ¿vale? O sea, no existe, el animal no puede ser un 100 pie, o sea, es 100 pies, siempre. Y además, fijaos que tiene aquí el alomorfo, que así se llama, la n de 100 se convierte en m porque va antes de p, por la norma ortográfica, ¿no? Estos se llaman alomorfos, que son distintas formas de lo mismo, ¿vale? Es 100, lo que pasa es que se escribe aquí 100, ¿vale? Con m. Bueno, pues lo podemos analizar así. Si queréis mucho, no pasa nada porque lo he visto en libros de bachillerato, podéis separar la S y decir que la S es el morfema flexivo de número plural. Pero vamos, hay que entender que este animal además es una forma de sustantivo pluralia tantum, ¿vale? Porque esto es una... ¿vale? ¿Qué es pluralia tantum? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo. Espera, que esto no es Google. ¿Dónde está Google? Aquí. Esto lo vamos a ver en sustantivo enseguida, entonces lo voy contando. ¿Vale? Pues que son palabras, sustantivos que solo existen en plural. No existe un 100 pie, ¿no? La palabra es 100 pies. Y puedes ver un 100 pies o 5 100 pies, ¿no? De manera que siempre va a estar en plural. Entonces, las palabras nupcias, ¿no? Contraer nupcias o lo que sea, no existe nupcia. Añicos, hacer añicos, no puede decir añico, es añicos, víveres, ¿no? Enseres, ¿vale? Son ejemplos de pluralia tantum, que son sustantivos que solamente existen en plural. Luego va a haber singularia tantum, que son los que solamente tienen singular, ¿vale? Bueno, esto ya lo veremos. Entonces lo dejamos así, ¿vale? Palabra compuesta y es un sustantivo. Ciudadanía. Pues claro, la palabra ciudadanía tiene el lexema ciudad, ¿no? Si alguien quisiera meterse en latín, pues podría decir que dad sería ya un sufijo, porque eso viene de civis, ¿no? Civitatis, ¿no? Y de civitatis ya el tat, esa es la ciudad, ¿vale? Pero nosotros no lo vamos a decir en latín, ¿no? Vamos a quedarnos con el castellano, que bastante tenemos. Entonces, lexema, ciudad, y ahí ya está, ¿vale? Ciudadanía, ¿no? An sería un sufijo y luego ia otro sufijo. Como tenemos sufijos, palabra derivada y es un sustantivo abstracto, ¿no? La ciudadanía. Comercialización. A ver, esta la voy a hacer en el papel, que es interesante. Comercialización. La palabra comercialización viene de comercio, ¿no? Voy a poner el desarrollo. Comercio de comercio tenemos el adjetivo comercial,
Del adjetivo comercial, voy a poner aquí ya que es adjetivo, ¿vale? Esto sería sustantivo. Del adjetivo comercial, pues vamos a tener el verbo comercializar. Comercializar, que sería el verbo. Y de comercializar verbo tenemos comercialización, que ya sería el sustantivo. Hemos llegado al principio otra vez, porque teníamos un sustantivo que era comercio, pero ahora tenemos comercialización, ¿no? En esto, daos cuenta de cómo hay personas muchas veces que por rizar el rizo, por parecer más cultas, por parecer que saben más y hacen palabras más complicadas, pues quieren aparentar eso, cuando realmente una palabra sencilla está diciendo lo mismo, ¿no? Y esto pasa mucho. Hay gente que tiende a decir vehiculización cuando se puede decir vehicular, ¿no? Quiero decir, que no es lo mismo vehicular que vehiculizar, ¿no? Una cosa que pasa, ahora os lo contaré, con lo de que tenemos muchos los profesores, que es temporalizar o temporizar, ¿no? Cuando se hace una programación didáctica de lo que se explica aquí, pues tenemos que hacer una temporización, pero es que todos los profesores, incluso en las más altas esferas, dicen temporalización, ¿vale? Y no hace falta decir temporalización, vale con decir temporización. Pero bueno. Bien, pues entonces en análisis tenemos comercio, ¿no? Y el sufijo es al, entonces, aunque parezca raro, el lexema va a acabar en vocal, comerci. Comerci va a ser el lexema, ¿vale? Luego vamos a tener el sufijo al, sufijo. Y aquí tenemos iz, que no nos había salido todavía, ¿vale? Y aunque parezca mentira, esto no es un interfijo, es un sufijo también. ¿Por qué es un sufijo? Pues porque lo ponen los libros. Y luego además porque está como decir, porque está como asumido que muchas palabras que tienen iz van a tener luego el sufijo, o sea, el morfema verbal, ¿no? El morfema derivativo del verbo, ¿vale? Va a ser la partícula que se va a unir a un adjetivo para luego formar un verbo. Entonces está como asumido ya, como institucionalizado, ¿no? Sería un morfema que va a derivar de adjetivos para formar verbos, ¿vale? Entonces no es exactamente un interfijo, que es una partícula de relleno cualquiera, no. Este siempre va a formar verbos a partir de adjetivos, if, ¿vale? Entonces este sufijo, pues aprendéoslo porque lo tenemos con eso de comercializar o temporalizar, aunque esté mal dicho, pero if va a salir mucho. Como tenemos comercialización, ha pasado por comercializar, que esto era un verbo. Entonces, aquí tenemos la A, que es la vocal temática del verbo de la primera conjugación ar. Y, por último, tenemos ción, que será el sufijo que nos va a dar el sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra es una palabra derivada y es un sustantivo. ¿Vale? Lo que os quería contar antes, que claro, de tiempo podemos decir temporal, ¿no? Temporal, y de aquí tendríamos temporalización. Temporalizar, temporalización. Mientras que nos podemos ahorrar este adjetivo y podemos decir temporizar. Temporizar, temporización. ¿Vale? Porque lo de temporal es como lo opuesto de lo
de lo divino, ¿no? Porque la vida temporal o lo que sea, la vida terrenal, ¿no? Lo temporal es lo que se opone a lo divino. Y es que lo vi aquí y me gusta mucho porque está bien explicado. Aquí lo tengo buscado, ¿vale? Aquí en el Fundeu esto de esta página de cómo hablar correctamente, pues claro, dice, el verbo que tiene un sentido más parecido es temporizar, regular el tiempo en un mecanismo para que funcione en un momento dado o momentos determinados. Temporalizar es convertir lo eterno o espiritual en temporal. Claro, eso es temporalizar, ¿no? Lo que convertir en temporal, ¿no? O tratarlo como temporal, ¿vale? O sea que es mejor usar temporización. Bueno. ¿Qué más palabras teníamos? Pues configuración, que está en el ejemplo, en los apuntes, entonces no la voy a hacer, ¿vale? De figura tenemos figurar, ¿no? De figurar, configurar, y de configurar, configuración. Entonces tenemos el con como prefijo, la a, que es la vocal temática, y ción, el sufijo. Es una palabra derivada y es un sustantivo. Controlables, ¿vale? Es una palabra que viene de control, que sería el lexema, pero claro, controlable viene de controlar, es un verbo, entonces tenemos la a, que es la vocal temática, ¿vale? Y luego ble, que es el sufijo, que nos va a dar un adjetivo controlable, ¿no? Y le podemos poner una s de plural, morfema flexivo, número plural. Entonces, esta palabra es un adjetivo y es una palabra derivada, ¿de acuerdo? Convivencia. De vivir, le quitamos ir y solamente tenemos viv, ¿vale? Vivir, convivir, ¿no? Con es un prefijo. Es un prefijo de estos de cooperación, compañía, ¿no? Con, convivir, convivencia, ¿vale? Entonces, fijaos que la vocal temática no es una i, sino una e. Porque es que en los verbos de la segunda y de la tercera persona, ir, o sea, de la segunda y tercera conjugación, ir, según le dé al verbo, según se conjugue, a veces es una e o a veces es una i. Cuando vemos la vocal temática, ¿no? Entonces, lo importante es eso, que después del lexema tenemos esta e, que es la vocal temática, y luego encia, ¿no? Sería el sufijo. Como existe la palabra vivencia, ¿no? No necesariamente tenemos prefijo y sufijo al mismo tiempo, vamos a hablar de vivencias, la vivencia, ¿no? Pues no es una palabra parasintética, sino una palabra derivada normal, ¿vale? Y es un sustantivo, convivencia es un sustantivo abstracto, ¿verdad? Así que nada. Bueno, esta deleznable, pues es una tal, lo importante es que tenemos la vocal temática de deleznar, deleznable, ¿no? Y le es el sufijo, es una palabra derivada, adjetivo. Densidad, pues también es muy facilita. De denso tenemos el sustantivo abstracto densidad, ¿no? Pues dens será el lexema y dad el sufijo, ¿vale? No está ahí, no es vocal temática de nada, porque no ha pasado por un verbo esta palabra, no proviene de ningún verbo, no tenemos densar, ni densir, ni denser, no, el sufijo es idad. No sé si vendrá en la tabla esta, sufijos de sustantivos, dad, tenemos dad, pero no idad. Bueno, pues hay dad y también idad, ¿vale? Brevedad, beldad, seriedad, pero también tenemos densidad, por ejemplo, ¿vale? Es una palabra derivada porque tiene sufijo y es un sustantivo. Descolocando, bueno, pues viene de colocar. Entonces, esto es un gerundio. No va a tener morfema flexivo de género, no existe descolocando y descolocanda en este caso, ¿vale? Podemos tener un doctorando y una doctoranda, que eso sí existe, pero descolocando es simplemente un verbo. Entonces, colocar, tenemos descolocar, tiene un prefijo des, la a, vocal temática, y de o, esto sería el morfema flexivo de sinencia verbal, de gerundio, ¿vale? Palabra derivada, porque tiene prefijo y sufijo, o prefijo, nada más, en este caso tiene prefijo, y es un verbo. Desconocedora. La palabra desconocedora, fijaos, viene de conocer, ¿no? Entonces, de conocer, le quitamos tenemos conoc. Des es el prefijo.
Y claro, de conocer, la E, desconocedor, ¿no? Esta E es la vocal temática. De conocer, desconocer, pues la E, vocal temática. Dor va a ser un sufijo de persona que ejecuta esa acción, ¿no? Conocer, desconocer. Y luego tenemos el morfema flexivo de género femenino, desconocedora. ¿Vale? Bueno, a vosotros no lo voy a contar, pero lo digo aquí por si queda, para que quede grabado y se vean que no lo omito así tan esto, pero hay palabras que tienen flexión de género donde el masculino es no poner nada, ¿vale? Desconocedor sería, tendríamos solamente el sufijo dor, pero se sobreentiende que la palabra es masculina. Un desconocedor, ¿no? Entonces, o alguien desconocedor. El morfema masculino, o sea, el morfema flexivo de género masculino, se dice que es un morfema cero. Bueno, ya me estoy obligado a ponerlo aquí, pero si aquí tenemos, por ejemplo, la palabra desconocedor y quisiéramos indicar que des, pues sería prefijo, ¿no? Que es masculina, pues os digo lo que pasa. Conoc sería el lexema, vocal temática, dor sería el sufijo, que es el que de persona que actúa como tal, ¿no? Desconocedor, sufijo. Y aquí habría que añadir este conjunto vacío o un cero tachado para indicar que esta palabra sin tener nada es masculina, ¿vale? Morfema flexivo de género masculino, ¿vale? Pero esto es muy de bachillerato. Yo no os voy a pedir que me pongáis el morfema cero. También habría que ponerlo para el número, claro, porque la palabra está en singular, ¿no? Entonces, un conjunto vacío sería para indicar que esta palabra está en singular, ¿vale? Desconocedor sería un adjetivo, ¿vale? Y es una palabra derivada. Siguiente, ya me quedo sin tiempo. Desorbitados, ¿vale? Pues de órbita, orbit, des, prefijo, orbit, lexema, a, vocal temática, de orbitar, del verbo orbitar, ¿no? Y luego tenemos todo esto de las desinencias de participio verbal, ¿no? Que es un adjetivo. De será el sufijo, o morfema flexivo de género masculino, y ese morfema flexivo de número plural. Es una palabra derivada, porque también existe orbitado o lo que sea, ¿no? Bueno, suena un poco raro, pero morfológicamente, gramaticalmente existe. Orbitado, ¿vale? Desorbitado, pues bueno, mejor. Y es un adjetivo, ojos desorbitados, ¿no? Empuñar, pues una palabra parasintética, porque no existe puñar, ¿no? Es empuñar, ¿vale? Prefijo em, puñ, de puño, lexema, a, vocal temática, y r, la desinencia verbal, es un verbo. Enamorada, pues tenemos otra vez este participio verbal que nos hace adjetivos, ¿vale? En sería el prefijo, amor, lexema, a, vocal temática, de, el sufijo con la a, que es el morfema flexivo de género femenino. Puede ser enamorado o enamorada, ¿no? El a es el morfema de género. Es una palabra parasintética, porque no existe amorada, es enamorada, ¿verdad? Necesitamos algo delante y algo detrás a la vez, simultáneos, ¿vale? Parasintética tipo 1, y es un adjetivo. Bueno, y lo voy a parar aquí. Todos las podéis ver aquí en este documento que está en el aula virtual, ¿vale? Mirarlas despacio, todas ellas tienen su porqué, las revisé en su momento y puse alguna corrección. En principio creo que están bien, no creo que haya ningún error en estas palabras y seguramente en el examen os ponga alguna de aquí o un calco de alguna de aquí, ¿no? Pues eso, de globalización a lo mejor pongo penalización y es lo mismo, ¿no? Simplemente que en vez de glob tenemos pen, de pena, ¿no? Pues voy a seguir estos esquemas de estas palabras para el examen. Pondré siempre 2 o 3 o 4 palabras, ya veré. Entonces todas ellas, pues eso, miradlas, hay 60 palabras o 59, no me acuerdo. Y
creo que no sé si tengo algún vídeo más con esto grabado ya de otros años. Si queréis mirar otros, pues todo está aquí, ¿vale? Pues nada, estoy pasándolas por si luego queréis ver el vídeo e irlas parando para no tener que abrir el archivo. ¿Vale? Intratable, microprocesador, ¿vale? Bueno, esto más que un prefijo podría llamarse elemento compositivo, ¿vale? Esto también se ve en bachillerato, que los prefijos griegos o latinos, ¿no? Pues son, cuando significan ya algo de por sí, pues no son exactamente prefijos, sino elementos compositivos, una especie casi más lexema, pero bueno. Aquí lo vemos así para simplificar. Modernización, nacionalista, ¿no? Nacionalista es que, claro, tenemos nación, pero nación viene de nacer. Entonces, de nacer, nac sería el lexema. Luego ion ya sería un sufijo. Neoclasicismo, pues también esto aquí ya lo he puesto claramente. Esto es un elemento compositivo, no es un prefijo. Esto significa nuevo y bueno, es una parte que forma palabras cultas, ¿no? Neoclásico, neoclasicismo. Pasatiempo, planificación, polivalente, ¿vale? Poli, pues también puede ser elemento compositivo, ¿vale? En fin, pradera, presidente, ¿vale? Tenemos que es aquí la vocal temática y el sufijo ente, ¿no? Quitasol, una palabra compuesta, radioaficionado, esta sería parasintética tipo 2, porque tenemos dos lexemas y luego sufijo. Realizables, también una palabra derivada. Recapitulación, palabra derivada. Resistencia, derivada, ¿no? Salíamos, un verbo, es simple la palabra, porque de salir, salíamos, estos son designaciones verbales, que son morfoflexivos. Salinidad, ¿vale? Dos sufijos, salino y salinidad, ¿no? Semirrígido, un prefijo o un elemento compositivo, semirrígido. Sobrecargado, sobredimensionando, soleado, ¿vale? Solecito, sordomudo, transoceánico y vinagre, ¿no? Vinagre es una palabra compuesta de vino y agrio, ¿no? Vinagre. Y ya está, pues con esto paro la grabación y nos vemos el próximo día o en la próxima grabación en diferido que pueda hacer en casa. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima clase.